Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con la tercera generación del Volkswagen Tiguan. Un Volkswagen Tiguan que durante su trayectoria en la primera generación, segunda generación, ha ido escalando muy buenas cifras de venta, tanto así que puede ser ya nombrado como el éxito del segmento sub dentro de la marca alemana. Un coche que ha ofrecido muy buenas calidades, buen espacio, practicidad y una amplia gama de motorizaciones. Bajo esa trayectoria que lleva el Tiguan, la marca Volkswagen en esta tercera generación ha cambiado la plataforma, una plataforma que la comparte con el Volkswagen Passat, y esto permitiendo también ofrecer una nueva gama de motorizaciones, sobre todo más eco-friendly. Sí, porque estamos ahora mismo con la versión híbrida enchufable, tenemos versiones híbridas que también ofrece la etiqueta eco. En este caso, la híbrida enchufable nos ofrece la etiqueta cero emisiones, pero también no os preocupéis que tenemos las versiones diésel para los que quieren mantener esa motorización en su garaje. Así que nada, estamos con esta unidad que es la R-Line FEB de 204 caballos, con una combinación muy atractiva, así que vamos a revisarlo en el vídeo de hoy. Dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, empezamos con el repaso exterior. Vemos este Tiguan con una línea mucho más moderna, mucho más enlazada a toda la gama actual de Volkswagen, y lo principal es esta incorporación de faros matriciales LED que también incorpora, por ejemplo, el modelo Touareg, y lleva la tecnología EcoLight de la marca alemana. Por supuesto, también integra la nueva franja lumínica por toda esta parte del carenado. Aquí vemos la firma R y un paragolpes con mucha área, mucha superficie negro brillo con este cromo. Ya no hay estos elementos en plata, ahora tenemos estos elementos cromo, mucho negro brillo y una boca con bastantes formas de entradas de aire para enfatizar, sobre todo en este acabado R-Line, mucha más agresividad y deportividad. Aquí vemos un poco el lateral, toda la zona donde acostumbrados a ver plásticos en mate, ahora llevamos negros brillos, como vimos en el paragolpes. Vemos los pasos de rueda, también marcados en la chapa, y se difumina justo en esta zona, ya llegando a la puerta. En este caso, el híbrido enchufable se identifica rápidamente con esta tapa de la recarga, justo del lado del piloto. Vemos estas llantas para el acabado R-Line, tamaño 20 pulgadas, en acabado bitono, muy bonitas, y unas gomas 255-40 de perfil. Ambas llantas o ambos ejes llevan la misma medida. Vemos que la parte baja de las taloneras van en el mismo color de la carrocería, toda esta zona de las ventanas también con cromo, barras en el techo también con el efecto aluminio. Aquí esta zona bastante característica en el pilar C de los Tiguan de todas las generaciones, pero obviamente con un poco más de líneas curvas, una línea más estilizada, ¿no? Pero mantenemos también este diseño lateral con unas manetas bastante bajas en comparación a otros modelos, y esta cintura marcada aquí en el pilar C. La verdad es que es un diseño bastante peculiar y sinceramente típico, ¿no? Por ejemplo, en Golf siempre notamos un Golf a simple vista, sobre todo en el lateral, en el pilar C, es muy característico en todas las generaciones del Golf, y en este caso con el Tiguan también están haciendo la misma fórmula, ¿no? Y creo que les está resultando. En esta versión llevamos techo solar practicable y también antena tipo aleta de tiburón en negro brillo. Vemos aquí en la Saga este alerón con una dimensión y un formato bastante bueno, grandecillo, con la tercera luz de freno en la parte central.
Pilotos traseros también con la tecnología Eculai, con luces dinámicas tanto de cruce como de efecto de bienvenida. Y vemos aquí la parte trasera, un paragolpes también enfatizado sobre todo por la parte de negro brillo y estos detalles en cromo. No hay salidas de escape ni falsas ni reales tampoco. Aquí vemos un poco la zona baja y las letras Tiguan en esta zona central baja y la versión híbrida enchufable que es la e-Hybrid. Vemos ahí el logo de Volkswagen, limpia luneta en la zona baja del cristal y bueno, una línea bastante bonita y una combinación tanto de color como de todos los detalles muy acertada a mi punto de vista. ¿Qué opináis? Dejadlo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. Bueno, vamos a ver el interior. Empezamos por el maletero. Tenemos una capacidad de 490 litros, pero aquí hay un poco de diferencia dependiendo del modelo, porque la marca lo mide hasta la zona de la banqueta y el doble fondo también puede estar incluido, pero en este caso para el híbrido enchufable tenemos un espacio mucho más reducido con respecto a los modelos tanto híbridos convencionales y por supuesto la versión diésel. En ese caso hay bastante diferencia, sobre todo en el espacio debajo de este suelo. Aún así tiene un espacio bastante bueno para el tamaño de lo que estamos en la categoría, ¿no? Acostumbrados. Vemos iluminación en ambos lados en LED, tenemos un conector 12 voltios del lado derecho, los asideros para abatir los asientos y un gancho justo en este lateral para nuestras bolsas. Tenemos argollas para sujetar redes y huecos en ambos laterales. La verdad es que un formato bastante acorde. Tenemos portón eléctrico para esta versión R-Line y vemos aquí una pequeña goma en la puerta que va anclada o sujeta junto con esta bandeja para evitar ruidos. Vemos toda esta zona con plástico típico, ¿no? Pero todo cubierto. En el momento que cerremos el maletero no tendremos chapa a la vista, sobre todo en esta área del maletero. Aquí vemos el triángulo de seguridad, aunque esto ya sabemos que está siendo un poco suplantado por la luz de emergencia tipo la baliza, ¿vale? En luz LED. Y bueno, aquí tenemos el botón para cerrar el maletero y nos vamos para las plazas traseras. Bueno, señores, yo mido 1,77 si no lo sabéis, y bueno, si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y sigas todas nuestras pruebas y así familiarizarte un poco de nuestra forma de explicar los vídeos y de nuestros datos principales, ¿no? Nuestra estatura y nuestro enfoque un poco a las pruebas, que son bastante sencillas y poco técnicas, para llegarle a vosotros lo más práctico y sencillo posible en cada una de estas pruebas. Tenemos una apertura de puerta bastante buena, no llega a los 90 grados, tenemos una apertura en cuanto a hueco bastante generoso. Yo mido 1,77 como os he dicho y no tengo que bajar la cabeza, un poco el instinto, ¿no?, de hacer el gesto, pero cerramos. Tenemos algo de chapa a la vista en esta zona, pero es común, aunque Volkswagen quiera intentar llegar a una gama más premium, en este caso no lo es. Vemos aquí acabados plásticos duros, aquí ya inserción en polipiel, inserción en polipiel en esta zona con pespuntes blancos, negro brillo en esta zona. Estos asideros que van aquí, estas manetas, bueno, podría estar un poco mejor rematado, ¿no?, con algún detalle aquí en esta zona, pero bueno, lo que es la superficie al tacto y para reposar el brazo está logrado. Pero señores, aquí me hubiese gustado un toquecillo más alto. Por supuesto, la zona baja de la puerta llevamos una bandeja o un hueco portabebidas y para llevar objetos. Va gamuzado justamente en la zona más externa de la puerta, pero en el interior tocamos y es plástico, así que hará un ruido intermedio. En cuanto al acabado, tenemos un acabado bastante bueno porque es el acabado de R-Line y esto, bueno, realza un poco los detalles y el equipamiento general. Tenemos un tapizado mixto en piel y alcántara, también con tela, con pespuntes en azul, blanco. Hay una mezcla bastante bonita y el formato de la banqueta es bueno. Sujeta intermedio, la verdad es que está bastante bien. Es un corte de SUV, aunque tenga este aspecto deportivo, pero no es un coche dedicado a hacer curvas rápidas ni nada, pero sujetan bien. Aquí en cuanto a la parte de las piernas también tiene buen ancho,
buen largo, puedo extender las piernas, y en cuanto a las rodillas, como veis, tengo más de 2 palmos de mano justo aquí. Aún así el mullido es bueno. En estos semi buckets deportivos vemos bolsillos en estos respaldos, y en la zona alta también llevamos un bolsillo más pequeño para objetos como el móvil o alguna cosilla que queramos llevar aquí un poco más alto. En la parte de la consola central sí que llevamos salidas de aire con clima, porque es un clima 3 zonas, y 2 puertos USB-C en la parte baja para conectividad y carga. En este caso, bueno, más que carga, ¿vale? Porque no es conectividad hacia la pantalla delantera, que en la pantalla delantera sí que tenemos otro tipo de conectividad de datos. En esta zona lo que es el túnel es algo elevado y seguramente sea algo más incómodo, pero también porque tenemos este reposabrazos, un reposabrazos bastante contundente, es durillo, y tenemos aquí este gran posavasos de nuevo formato en plástico, porque aquí en esta zona podremos dejar algún libro o el móvil, aunque aquí nos sugiere tener información en un libro, pero bueno, también pudiésemos tener un libro, pero yo creo que está más pensado para dispositivos digitales como una tablet o un móvil, y tenerlo aquí dispuesto y poder ver nuestras series o lo que queramos ver, una peli, y no tener que tener dispositivos aquí a la vista para ello. Y aquí, bueno, se despliega para 2 latas y ya estaría. Cerramos, pero esto resta comodidad para la plaza central, una plaza central que sinceramente me resulta incómoda por el respaldo y el túnel. Sí, es algo elevado, puedo juntar las piernas para viajes puntuales, sí, no digo que no, yo creo que nos podríamos apañar, y en cuanto a anchura no está del todo mal, ¿vale? Para 3 adultos podríamos viajar con relativa comodidad. Eso sí, para las familias no os preocupéis, tenemos anclajes Isofix con canaleta, así que tendremos nuestras sillas bien ubicadas y proteger este tapizado. Un detalle que ya lo he visto en otros modelos también del grupo es este tercer anclaje del cinturón central, que tiene una especie de goma o de metal que no ayuda a que esté totalmente expuesto al anclaje, ¿no? Entonces está muy bien porque queda ahí bien al ras y no nos molesta para ir sentado 2 personas, pero para 3 personas es incómodo, sobre todo si es una persona, un niño o algo, le cuesta un poco anclar esto, porque tiene que hacer algo de esfuerzo, un poco de ergonomía aquí complicada, ¿no? Esto porque en el uso nos ha dado esa sensación y mucha gente nos ha dicho lo mismo, ¿no? Si tú quieres opinar sobre ello, con gusto, dentro de todas las normas de educación, déjalo aquí en los comentarios, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí la ventana tipo custodio en el pilar C, que le da este aire también más iluminado. Y bueno, en cuanto a altura, bueno, tengo aquí casi 3 dedos de separación, y eso que llevamos techo solar practicable, que esto baja siempre un poco el techo, y luz LED blanca en estos laterales. Aquí ganchos en el pilar B para colgar nuestro abrigo o algo que queramos, y aquí también tenemos para colgar y el asidero trasero. Así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, sin problema en cuanto a altura, es muy común en estos coches. Y bueno, aquí ya encontramos un salpicadero con un formato lineal, donde incorpora este elemento negro brillo, acompaña con esta pantalla cuadro instrumentos, y automáticamente tenemos la pantalla multimedia y esta zona con este efecto con un detalle en degradado con la R de Reline y más aireadores allí. Vamos a encender el coche. Por supuesto, aquí tenemos el botón de encendido en la consola central, ya el coche estaría encendido. Ahí tenemos el cuadro de instrumentos. Vamos a cambiar los modos de visualización. Ahora sí está encendido. Cambiamos modos de visualización. Modo deportivo, modo tradicional, modo minimalista, y podríamos cambiar las opciones de la parte central, sistema HADAS, el mapa. Si cambiamos aquí el modo minimalista tenemos más apertura del mapa, y aquí sí que en el modo deportivo se nos oculta esa parte. Seguimos cambiando y bueno, aquí podremos cambiar lo que queramos llevar en un lado, ¿vale?
y aquí igualmente consumo medio. Ahí os dejo un poco el spoiler de lo que hablaremos ahora más adelante. Y bueno, aquí la pantalla con el nuevo sistema multimedia de Volkswagen, que ya prometen más fluidez y que no tenga los fallos de anteriores generaciones, y en este caso, bueno, a nosotros no nos ha dado ningún problema, va bastante fluido. Aquí vemos todas las apps como el clima, porque todo va por pantalla, no tenemos botones físicos para nada, o algunos detalles que ahora los diré, como por ejemplo seguimos con la parte áptica para la temperatura de ambos lados y la parte del volumen justamente aquí. Un detalle, hablando de botones, el volante vuelve con los botones físicos, así que muy bien por Volkswagen, que han valorado todas esas opiniones. Navegación, vehículo, tenemos también estado, datos, los indicadores, flujo de energía, el vehículo, la parte también de asistencia a la conducción, donde podremos desactivar los sonidos, por ejemplo. Tenemos los modos de conducción, Eco, Comfort, Sport e Individual. También podemos hacer ajustes. En Individual configuramos, por ejemplo, la suspensión más deportiva, menos deportiva, toda la parte de dirección, propulsión, todo en este modelo que incorpora este Tiguan. Por supuesto, las atmósferas, aquí vemos todo estos ambientes predeterminados, y el sistema híbrido que podemos elegir, ir en modo 100% eléctrico si tenemos batería, o el modo híbrido donde mezcla ambos mundos, el eléctrico y el de combustión, ¿vale? Y nos indica la batería. Ahora mismo la tenemos agotada, hablaremos ahora en la parte dinámica, y tenemos masajes integrados en los asientos tanto del conductor como del acompañante. Aquí, bueno, vemos el clima, vamos aquí a seleccionar, vemos cómo nos muestra el clima, toda esta zona, purificación, también podremos regular el aire trasero e incluso bloquearlo para que no modifiquen esta temperatura, ¿vale? Aquí va en modo eco porque no detecta a nadie sentado. En el momento que se sienta ya activa las dos zonas. Eso, aquí tenemos proyección con el App Connect y toda esta zona aquí también de resumen que nos permite configurar muchas opciones, ¿vale? Un detalle muy chulo en el nuevo Tiguan es este botón, esta ruleta que nos permite subir el volumen o pulsándolo cambiando los modos de conducción, ¿vale? Muy chulo. Aquí tenemos el freno electrónico y el botón de encendido. Aquí tenemos esta doble bandeja, ¿vale? Doble carga inductiva, dos puertos USB-C con conectividad, y aquí esta bandeja para llevar independiente esta zona. Aquí tenemos estas dos portabebidas con identificación de llave aquí en la consola, y las dos portabebidas con conector 12 voltios. Esta guantera es regulable en profundidad como también en altura. Vemos aquí la guantera con buena dimensión, eso sí, todo en plástico, no va gamusado, pero para documentación va servido, y también bolsillos en las puertas con gamusado y iluminación también para mejorar la calidad interior. Aquí tenemos toda la zona de iluminación y el abrir y cerrar el techo, como también abrir y cerrar la cortinilla. Aquí los espejos con luz LED en esta parte, tanto copiloto como el piloto, ¿vale? El espejo fotocromático y toda esta zona también bien mullida con los altavoces en el pilar A. Vemos aquí toda esta zona para abrir y cerrar puerta, y esta zona también que va retroiluminada, que queda muy chulo, todo con buenos acabados. Aquí también es mullido, queda bastante bien, todo mullido, iluminación. Aquí abrir el tapón del repostaje de gasolina, como abrir el maletero, y el evalunas, todo con buena terminación. La puerta delantera sí que está muy bien rematada. Tenemos aquí limpias luces altas, todo en este único mando, y la palanca de cambios ahora va aquí como en los eléctricos, ya que para el Tiguan no tendremos modelos manuales. Un detalle muy chulo que lo he dejado para el final antes de ponernos en marcha, y os voy a comentar ahora mismo. Sabéis que Tiguan viene derivado de ese nombre de algo muy especial, y eso quiere Volkswagen que lo pilléis en el momento que estéis dentro del coche, y tiene dos detalles muy chulos, os los muestro. La puerta trasera tendremos un tigre, del lado del piloto, y del lado del acompañante tenemos, a ver si lo lográis ver, una
iguana. Así que viene de tigre, iguana, T1. Bueno amigos, ya habéis visto ese pequeño detalle bastante chulo, tanto la iguana como el tigre, T1, y nada, nos toca ya ponernos en marcha y ver qué tal va este T1 en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya estamos al volante, ponemos en marcha, vamos ahora mismo en modo confort y vamos a pasar por nuestra zona de pavimento irregular. Es una unidad que ya tiene 10.000 kilómetros y veremos desajustes, crujidos. Se siente algo un poco más en la zona delantera, como en el tren delantero, pero también debido al tamaño de llanta, 20 pulgadas y con un perfil tan bajo, suele transmitir un poco más de vibraciones, ¿no? Pero en realidad todo el coche en general, puertas, consola, asientos, no hemos notado ni crujidos ni ningún tipo de chirrido, ¿no? Y bueno, como ya os avancé, tenemos el motor o la versión de 204 caballos e-hybrid, que esto va asociado por supuesto a un motor combustión, gasolina, de 150 caballos, el 1.5 TSI, que además con un motor eléctrico de 116 caballos en combinación ofrecen los 204 caballos a 350 Nm par. Esto ofreciendo unas cifras bastante redonditas para un coche que casi llega a las 2 toneladas de peso, no llega. Y bueno, unas formas bastante de sub, que sí, que te puede tener un toque más de apariencia R, ¿no? Pero no llega a ser un sub deportivo al 100%. Tenemos una caja DSG de 6 velocidades que ofrece también esa dinámica confortable dentro de toda esta combinación e-hybrid del nuevo T1. Tenemos motorizaciones más potentes, 272 caballos, que bueno, intentaremos traer al canal, pero es que las semanas son las que son, y para traer tanto contenido y tanto coche, la verdad es que nos encantaría traer todas las motorizaciones y todos los equipamientos y todas las versiones, que por supuesto tenga la marca disponible, porque a día de hoy no es tan posible, pero sí nos gustaría poder probar todo y cada uno de los modelos que ofrecen para darles nuestras sensaciones y nuestras opiniones, ¿no? En este caso nos ceñiremos a este modelo en sí. Un híbrido enchufable que ofrece una autonomía cercana a los 100-110 kilómetros según la marca, y por supuesto nosotros nos ha dado una media de 95 y 100, o sea, tampoco muy lejos de la realidad. Ofrece una carga rápida hasta 50 kilovatios y una carga alterna de hasta 11 kilovatios. Eso sí, tiene una capacidad útil de menos de 20 kilovatios, unos 19,7. Aún así pondré aquí los datos tanto de la capacidad neta y la útil realmente. Y con esto, bueno, cargándolo incluso en un cargador de casa de 11 o de 3 kilovatios, dependiendo de lo que tengas, puedes cargar unas 6 horitas, 4 horas con bastante rapidez. En este caso, bueno, lo más recomendable, puedas cargar en cargas rápidas y lo obtendrás mucho más rápido, ¿no? Bueno, es un coche que tiene una dinámica correcta, una puesta a punto muy equilibrada. Es un coche confortable, pero que a su vez es bastante polifacético, ¿no? En el momento ahora vamos en modo confort, seleccionamos aquí nuestros modos, vamos al modo Sport. El coche ya gana un poco más de reacción al pedal del acelerador, al pedal del gas, aunque automáticamente ya nos pasa a motor térmico. En este momento vamos con la batería prácticamente agotada, aunque siempre guarda una pequeña capacidad para mantener esos apoyos del motor eléctrico, ¿no? Pero obviamente va en motor combustión. Tenemos una regeneración tanto suave como más intensa o de modo automático. Modo automático que, según la parte de mapa, nos va con las ayudas a la conducción intuyendo toda esa parte regenerativa
de lectura de frenada, de incorporaciones, de lectura de señales de tráfico, si llevamos la velocidad crucero adaptativo activo. Todo eso con las ayudas a la conducción nos permite tener una combinación muy segura y eficiente en la conducción. Por supuesto, la suspensión es confortable. Si queremos ir un poco más rápidos en curva, el coche obedece. Una dirección con un toque de dureza, pero sobre todo en el modo Sport me hubiese gustado un toquecillo más radical, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para una hipotética versión Tiguan R, ¿por qué no? Aún no lo sabemos. Pero de momento tenemos esta R-Line y es la que vamos a disfrutar, al menos de momento. Por supuesto, la frenada tiene un pequeño recorrido acostumbrado para la parte regenerativa y automáticamente notamos como si ya muerde más fuerte. El puesto de conducción, los asientos sujetan muy bien, son muy deportivos. He de mencionar algo que ahora iba pensándolo y no lo mencioné: en las plazas traseras, además de ser una banqueta muy cómoda y con buenas formas, también se desplaza longitudinalmente, y esto permite ganar un poco más de maletero y aprovechar el espacio si no necesitamos tanto espacio en las plazas traseras, ¿no? Entonces, si llevamos sillas o algo, esto nos permite manejar este espacio de la banqueta a nuestro gusto, ¿no? Y tener más maletero. Bueno, ahí armar un poco nuestro espacio trasero. Y bueno, en cuanto a ergonomía delantera, tenemos disposición de todos los elementos, un poco enfocado hacia el conductor, es de agradecer. Tenemos detección de ángulo muerto justo aquí en la parte interior de la carcasa del retrovisor, con luz de destello y un espejo bastante grande. El espejo interior fotocromático con buena visibilidad. El asiento queda un poco más bajo, tiene un toque alto lo que es la luneta, y esto nos permite tener buena visibilidad trasera. No es tan mala como en otros modelos de la competencia. Este coche, bueno, hace una autonomía de unos 650 kilómetros, casi 700 si nos proponemos en gasolina pura. Esto gracias a un depósito de 45 litros, pero sumando también esos 100 o 95 kilómetros de modo eléctrico, estaríamos cercanos a los 800 kilómetros en autonomía total. Esto es una cifra muy buena. Y bueno, en la parte de consumo ya habéis visto un poco de spoiler, estamos en una media de unos 7 a 9 kilovatios hora en el modo de consumo eléctrico de la batería y unos 4,5 en este modo híbrido. Si vamos a fuego puede subir a unos 6 litros, sí, pero hemos logrado esos 4,5, incluso a cero. Si vamos siempre con la batería y con la recarga, no vamos a tener ningún problema y prácticamente no tocaremos la gasolina para nada, únicamente el encendido para ajustar en la parte de motor térmico cuando el coche lo requiera, o si vamos aún así con el modo eléctrico, si pisamos a fondo el acelerador, entra automáticamente ese modo térmico también para aportar esos 204 caballos en pleno. Porque obviamente tenemos una parte eléctrica, pero también tenemos la parte de motor de combustión, 150 caballos. Y esto es lo que quería conversar con vosotros. En otros modelos y en otros vídeos que próximamente haremos alguna cosilla muy interesante, esperemos que sí, hablo de las potencias de los coches cuando agotan las baterías, cuando el modo híbrido cómo funciona. Cada marca y cada coche va con unas diferencias según la ubicación de tanto baterías como de los motores eléctricos, si son generadores o son motores eléctricos, en fin, llevan unas configuraciones cada una diferente, ¿vale? Y intento en mis vídeos ser lo más práctico y menos técnico posible, ¿vale? Para eso dejo otros canales, otros compañeros de la profesión que lo explican mucho más al detalle. Son sus formas de explicarlo, pero aquí intento ser lo más breve y lo menos técnico posible para que una persona sin conocimientos pueda obtener la información más clarita y más llana posible, ¿no? Que me digáis que es que yo necesito más información, perfecto, te entiendo, pero intento llegar también a esa gente que no necesariamente tiene que ser una persona fanática o conocedora a fondo de un
tema de coches, ¿vale? Esa es mi humilde opinión y es mi filosofía en mis pruebas, ¿vale? Entonces, este sistema de hybrid de Volkswagen ofrece ese sistema de intercambio entre híbrido y motor de combustión, o sea, la parte eléctrica y motor de combustión, muy fluida. La verdad es que en el momento que necesita del motor combustión entra en funcionamiento sin apenas mostrarte algún tipo de problema, ¿no? En esta prueba al menos no hemos notado ese problema. La caja de cambios, sí es verdad que en el modo normal, digamos así, tiene cierto pequeño lag en esa transición. Si jugamos un poco con lo que es el acelerador, podemos notar que incluso tenemos como poca potencia, ¿no? Tienes que pisar, pero vamos, a conciencia, a fondo ese pedal para que entre la reacción del coche en sí, ¿vale? Y por supuesto pasar al modo Sport, eso te va a ayudar a adelantarte a lo que es la reacción de la caja de cambio, una caja de cambio que automáticamente pasa a modo Sport y se pone mucho más rápido. Para eso es el modo Sport. Entonces, a ver, lo que quiero que entiendan es que tienes que ser muy consciente de usar los modos de conducción para lo que realmente vayas a usar en tu modo de conducción para que el coche reaccione como realmente quieras. Si vas en modo confort o incluso en modo eco y quieras pisar a fondo, el coche entra en reacción, pero puede haber un cierto lag que te puede incluso parecer que el coche le falta potencia o hay algún problema, y no es así. Es el modo de conducción que te lleva a pensar eso. Automáticamente, si tienes un ritmo alegre de conducción y no quieres tener esos problemas, te recomiendo a que lo lleves siempre en modo Sport y así evitarte ese posible fallo, ese posible lag, que no es un fallo, es un lag típico. Obviamente, si lo llevas en modo confort, él busca reducir esas reacciones para optimizar el tema de consumo, y en cuanto al Sport se olvida de eso y lo que quiere es ofrecerte todo ese par y toda esa potencia a tu disposición. Un volante con buena dimensión, buen tacto, la verdad es que me gusta. Enhorabuena a Volkswagen por volver con los botones táctiles, bueno, físicos, pero que ya no son ápticos, y eso me gusta mucho. Así que nada, amigos, nos detenemos y os cuento mis conclusiones. El Volkswagen Tiguan en esta tercera generación va con muy buen pie. Primero, por sus gamas de motorizaciones variadas. Tenemos diésel, híbridas, gasolina por supuesto, e híbridas enchufables. Unas gamas muy coherentes a lo que vivimos en el día de hoy, teniendo en su propia gama de modelos 100% eléctricos, pero el Tiguan se desmarca manteniendo su filosofía de ofrecer motorizaciones, en mi humilde opinión, sensatas, para quien busca un coche para poder viajar y no tener que rendir cuentas ni preocupaciones, sobre todo en el momento de la carga. Esta versión híbrida enchufable, como en casi todas, con algunas excepciones muy pequeñas, es recomendable 100% a que tengas cargador en casa o en tu sitio de trabajo donde acostumbres a tener el coche más tiempo parado, por lo general en tu oficina, en tu trabajo. En ese caso, o en casa por supuesto, en ese caso tenés una autonomía superior a los 100 kilómetros de media, como habéis visto en la parte dinámica, para tus trayectos del día a día, y por supuesto no tocar prácticamente nada de la gasolina. Por supuesto, vas a tener la tranquilidad de viajar con ese margen de 600-650 kilómetros aproximadamente de autonomía con gasolina. Eso sí, si le sumamos los 100 de eléctrico, obtendrías un margen de unos 700 kilómetros, ¿vale? En ese caso, yo creo que es un coche muy apto para quien quiera tener un coche polivalente por espacio y practicidad, además del diseño, pero eso es muy subjetivo, pero un coche polivalente tanto en espacio como para el día a día y por supuesto poder salir de viaje. Eso sí, si te quieres despreocupar del tema de recargas y todo eso, tienes tu versión diésel y anchas Castillas. Eso sí, si vas a ciudades con restricciones, te va a limitar el tema de etiqueta, y por eso Tiguan va a tener la etiqueta C, Eco y 0 emisiones. Así que, amigos, por unos 51.000 euros hasta unos 56.000 euros, dependiendo del acabado y de la versión, en este caso el e-Hybrid puedes tener una muy buena alternativa. En este caso el R-Line se ofrece en dos tipos de motorizaciones, la 204 caballos, que es esta que tenemos aquí, y una más potente de 272 caballos. En ese caso, dependiendo de tu bolsillo y lo que quieras tener de potencia, puedes elegirlo, pero tienes que desembolsar un poco más de dinero.
Agradecemos a Volkswagen España la sesión de este Volkswagen Tiguan de tercera generación y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. No olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Invitarles a ver el próximo vídeo. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.